Pastor, he escuchado en varios programas similares de pronto a este, donde la gente tiene inquietudes y hace preguntas a los pastores o a los líderes o a cualquier persona. Y siempre la gente está buscando hasta dónde puede llegar en cuanto al evangelio. Entonces, la respuesta que de pronto abunda muchas veces es que Dios nos ha llamado a ser libres. Y entonces, como somos llamados a ser libres, para algunas de estas personas, entonces esto significa que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y mi duda es en qué momento o cómo se convierte la libertad en libertinaje. Tú hablas acerca de que la gente quiere validar algo en su vida, ¿cierto? Porque dice yo soy libre y no puedo estar cargado. Entonces, el obedecer a Dios se les convierte en una carga. Y como ya son libres y dicen, si yo soy libre, ¿por qué voy a estar cargado con algo? El Señor me permite a mí o me da la facultad de vivir mi vida según la revelación de Dios que yo tengo. Pero es que no es la revelación de Dios que yo tengo, sino la revelación del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene en algún momento ciertas preguntas donde de pronto uno se cuestiona de verdaderamente, ¿será que esto yo lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer? Pero entonces yo quiero que hoy, a la luz de la palabra, usted nos diga cuándo es verdaderamente la libertad en la que estamos viviendo y cuándo lo que yo estoy haciendo ya es un libertinaje como tal. Mira, Jonathan, yo tengo que tener presente que en mi vida tiene que haber parámetros, no mis parámetros, sino los parámetros de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo me rijo según la voluntad de Dios. Hay cosas que a mí no me parecen que sea malo, pero Dios dice que no es agradable ante sus ojos. Y la vida espiritual no es como yo la miro o como a mí me parece. La vida espiritual es según los mandamientos del Señor. De pronto, el que va en su carro no le parece que sea malo pasarse el semáforo en rojo, ¿cierto? Entonces se lo pasa, ¿sí? Y de pronto él no se estrella, pero hace estrellar a otros. Entonces hay un resultado de irrespetar esa libertad. Tú tienes libertad en la vida, ¿cierto? Pero a ti te ponen, en esa vida te ponen ¿cómo te digo? Unas reglas, ¿sí? Como unos parámetros, listo. Tú vas en la vía y tienes libertad para transitar en el territorio nacional, es una de las leyes, pero cuando llegas a algún departamento del país tienen unas leyes de tránsito diferentes a otra. Es que yo vengo del Valle del Cauca, en el Valle del Cauca nadie respeta un semáforo. Ok, tú puedes llegar y no respetar, aunque la ley está. Y tienes de pronto un montón de fotomultas porque no te has dado cuenta, pero tienes algo que te está avisando de que lo que estás haciendo está mal, aunque para ti no esté mal. En la vida espiritual a veces como que no vale la pena, o como que uno se desfasa mucho al poner estos ejemplos como para asimilar lo de la vida espiritual, pero yo lo relaciono en el sentido de que la gente quiere vivir según para Cristo, pero no de la manera de Cristo. Y si Cristo me está diciendo a mí que el camino de Él es el camino angosto y estrecho, entonces mi vida tiene que convertirse o alinearse a ese camino angosto y estrecho, aunque el camino que yo quiera sea amplio y espacioso. Así es que a mí la verdad siempre me ha como molestado cuando la gente hace este tipo de preguntas, no porque sea, digamos, esté mal tener una duda en cuanto a ciertos temas, sino porque se ha convertido en preguntas que uno hace, bueno, es que la gente ya como que mantiene pensando es hasta dónde puede llegar o hasta dónde está el límite como para ver hasta dónde llego yo para satisfacer mis deseos. Más no se preguntan de pronto qué puedo hacer más bien para acercarme más a Dios, sino como hasta dónde llego sin que de pronto Dios se enoje conmigo. Una persona que fue líder juntamente conmigo en jóvenes, cuando servía en jóvenes, que nos congregamos en un lugar donde obviamente en esa parte sí nos hablaron bien acerca del recasamiento. O sea, sabíamos claramente a la luz de la escritura que no es permitido por Dios. Entonces cuando después de años, yo ya en el pastorado me dice, tengo una pregunta, ¿qué piensa usted? Que es algo que a mí me molesta, Jonathan. ¿Qué piensa usted acerca del recasamiento? Yo ya conocía parte de la historia de la vida del hombre, ya sabía que estaba viendo una mujer que no era su esposa, que había dejado su hogar, yo ya sabía, me había llegado pues el cuento.
Entonces yo le contesto al personaje, venga, a ti no te debe interesar lo que yo piense, porque no es, o sea, lo que yo piense no te va ni a llevar al cielo, ni a permitir agradar a Dios. A ti te debe preocupar qué es lo que Dios piensa, o qué es lo que Dios dice. Y le digo, tú sabes claramente que nos predicaron donde nos congregamos. ¿Qué dice la Biblia? Esto. Pero es que un pastor me dijo esto. Es que un líder me dijo esto. Es que Dios es un Dios de amor. Es que Dios, ¿cómo va a permitir que yo con tan solo tantos años yo me vaya a quedar solo porque yo dejé a mi mujer o porque esto? Entonces, la gente no pregunta como tú lo estás diciendo porque de verdad tiene la sed de conocer a Dios y decir, bueno, Dios, tú lo dices y yo lo hago. No, la gente quiere que se le diga lo que te conviene, para validarte. Es decir, yo soy libre y puedo hacer lo que quiera y no es esa libertad a la que el Señor me está llamando. Y si yo no estoy buscando la gloria de Dios para conocer la voluntad del Señor, estoy errado. No puedo ser parte del reino de los cielos. Bueno, Jonathan, para entender completamente lo de la libertad y el libertinaje necesitamos entonces mirar el trasfondo, ¿sí? De lo que es y de lo que éramos. Nosotros éramos todos esclavos del pecado. Estoy hablando del pueblo de Dios, y aclaro este punto. Éramos esclavos del pecado y viene Cristo a nuestra vida y hace una obra maravillosa en nuestro corazón. En la epístola que Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo número 8, en el versículo número 2 nos dice lo siguiente, Jonathan, mientras que tú llegas yo acá lo tengo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que es a lo que tú te relacionabas, lo que estabas hablando al principio, de que la gente dice, bueno, yo ya soy libre del pecado, que es lo que está diciendo este texto, entonces yo ya no tengo la autoridad del pecado sobre mí, soy yo el que manejo el pecado. No sé si has visto o has escuchado, pero ahora dice, yo controlo. Ese es el engaño que el diablo le ha puesto a la gente. Pero ¿sabes de dónde viene este texto? De un contexto donde Pablo en el capítulo número 7 está totalmente desesperado. Y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Pablo tenía una lucha espiritual. Sí, conocía a Cristo. Sí, vivía en Cristo. Pero tenía algo en él que no le permitía vivir completamente la libertad. Hasta que el Señor le dice y le hace entender a Pablo que necesitaba entregar todo aquello en lo cual él no había podido en sus fuerzas luchar para vencer, que se lo entregara al Señor y el Señor le iba a dar esa libertad. Entonces viene el versículo 2 y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo soy esclavo del pecado, entonces tengo un resultado, la muerte. Cuando yo soy esclavo de Cristo, tengo un resultado, la vida. Entonces Cristo vino a traernos libertad. La libertad me acerca a la vida, pero la esclavitud me lleva a la muerte. Y la esclavitud en este caso, está diciendo el apóstol Pablo, es el pecado. Entonces, si yo estoy en Cristo y estoy deseando el pecado, estoy deseando volver a la esclavitud. Aunque la gente diga, tengo a Cristo, y si Cristo está en mi vida, entonces yo soy libre. Así es, pero entonces, precisamente, esa es la incógnita que tiene mucha gente. Le voy a poner un ejemplo. Que hablamos de licor, entonces la gente quiere saber si pueden tomar licor. Entonces vienen algunos pastores y cogen la Biblia y es que somos libres, bueno, entonces sí se puede. Entonces, obviamente sabemos que ya esto ahí se está convirtiendo en un libertinaje, pero ¿cómo nos damos cuenta que verdaderamente esto es libertinaje y no verdadera libertad? Bueno, tú me haces recordar algo de Pablo. ¿A ti te gusta la carne? Sí. Te encanta, ¿no? ¿Es malo comer carne? No. No, es rico, es cierto, delicioso. Pero Pablo dice en un texto, si mi comer carne le es ocasión de caer a alguien, no lo hago. No es que sea pecado comer carne, pero hay gente, Jonathan, que fue libre del alcoholismo, que tú lo estás poniendo como ejemplo. Y si yo le digo a uno que fue libre del alcoholismo, no, hombre, Cristo ya te libertó y tú ya eres nueva criatura y ya el Señor te fortalece, entonces ya puedes vencer. No, yo no le puedo decir a alguien que es débil en un aspecto, puedes vencer cuando yo sé que no. Entonces no puedo yo ser piedra de tropiezo para esa persona. Y no, pero es que esta otra persona no fue esclava del alcohol. Pero si yo le incito, siempre la carne siempre va a querer lo malo, Jonathan. Y tú empiezas con un pequeño vino que es dulce y es agradable y el vino empieza a llamarte la atención. ¿No dice el libro de Proverbios que no mires el vino cuando rojea?
Es decir, no permitas que algo en tu vida te controle, porque Pablo lo está diciendo, sí. Te pregunta, yo puedo tomar, tú me preguntas a mí, yo puedo tomar trago, yo te voy a decir, todo te es lícito, pero, bueno, ya te pone Pablo, pero Jonathan, no todo te conviene. Tú puedes andar con una mujer en el carro que no sea tu esposa, claro, eres libre. Pues si quieres que te diga la libertad, no, eres libre. Pero tú sabes que si eres débil en esa área, vas a corromper la libertad. Es que yo ya tengo que tener la capacidad y la madurez para decirle no, no la tengo. Es que la gente no quiere reaccionar a... Yo controlo. Exacto. La gente no quiere reaccionar a su propia realidad. No quiere conocerse. El salmista dice, Señor, escudriñame, no me conozco. Vea, David, un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, que tenía un corazón para agradar a Dios, un día se durmió. ¿Cómo se durmió? Cogió a la mujer que no le correspondía, la violó, se acostó con ella, la embarazó, después se dio cuenta que estaba en embarazo, mandó a llamar al marido de Betsabé, lo emborracha, para meterle el chino, es que eso no es nuevo, para meterle el chino, el hombre era fiel, el Urías era fiel, no se va, se queda en el palacio real, entonces lo manda a David a que lo maten, lo mata y como si nada. Ve, David se queda como si nada en la vida. Y Dios le llama al profeta Natán y le dice, ve a donde David y dile esto. Dios le revela a Natán todo lo que David había hecho. ¿Cuánto tiempo había pasado? Si el niño ya iba a nacer. Jonathan, el hombre, el varón que tenía el corazón dispuesto para Dios, se durmió, no se conoció. Ahí viene el Salmo 56, si no estoy mal, y dice, escudriñame, muéstrame, porque mientras callé, se envejecieron mis huesos, me enfermé a causa del pecado. ¿Qué estaba haciendo David? Tenía una libertad, ¿cierto? Pero estaba usando su libertad como libertinaje. Y yo creo que este ejemplo debe ser muy claro para entender este punto. Claro, es que después de tantas batallas que ganó David y cayó en una que ni pensó que iba a caer. Es que ese es el punto, Jonathan. La guerra no se gana por lo valiente o por lo fuerte que yo sea. La guerra se gana es cuando yo soy prudente con mi yo. El diablo ya sabe cómo manejar sus estrategias. El diablo sabe que nosotros somos tontos cuando nos creemos muy sabios. Es mejor humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame, llévame a agradarte, a vivir esa libertad en Cristo. ¿Cómo sé que la libertad en Cristo la tengo yo? Porque Cristo vivió para agradar al Padre. Cristo nunca se agradó a sí mismo. Entonces yo necesito tener la libertad de Cristo, pero la libertad de Cristo es vivir en pos de la voluntad del Señor. Bueno, pero entonces usted dijo ahí algo cuando yo le puse ese ejemplo y sonó como si de pronto para cada persona fuera diferente esa libertad. A ver, la libertad tenemos que verla de la siguiente manera, Jonathan. Es algo divino, ¿sí? Es algo divino para permitirnos vivir en una naturaleza nueva. Mira lo que nos dice Isaías, para que no te quedes con la duda, ¿no? Entonces hay unos que pueden tener libertad para... ¿Qué es lo que yo me pregunto? Unos pueden y otros no. Entonces... ¿Qué es lo que yo en el principio, en los caminos del Señor me preguntaba? Bueno, si el Señor dice en la ley que no tendrás sino una sola mujer, ¿por qué David tuvo varias mujeres? Ajá. ¿Por qué Salomón tuvo varias? Eso es lo que mucha gente de pronto le preguntará, pero entonces, ¿por qué este sí, un ejemplo, este sí se puede hacer tatuaje y otro no? ¿Y por qué este sí puede tomar, este no? Porque este baila y este no. Entonces, como... Al principio, cuando uno es inmaduro, Isaías 61:1. Al principio, cuando uno es inmaduro, uno se hace esas preguntas, pero no busca la respuesta divina, ¿sí? Pero entendí, el día de mañana, bueno, David vivió un juicio acerca de lo que fue el juicio de David con lo de Betsabé, la muerte de su hijo, ¿sí? Y en todas sus generaciones. Sí, de ahí en adelante el Señor le dijo, tu propia casa se va a levantar contra ti, y lo vemos. O sea, Dios va a juzgar a cada uno, no que porque David tuvo varias mujeres o porque Salomón tuvo 1000 suegras, entonces vamos a nosotros a ir a eso mismo, ¿no? Que no podemos con una. Entonces, no puedo... es que lo hizo, por eso es que el Espíritu Santo siempre habla al altar de gloria. No quiere hacer como Salomón, no quiere hacer como David, no quiere hacer como Elías, porque es que ellos fueron hombres que tuvieron gloria a Dios, pero también tuvieron situaciones difíciles. ¿Qué dice Isaías 61:1, Jonathan? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Con esta lectura de este texto inicia nuestro Señor Jesucristo el ministerio y se escandalizaron los judíos. En este texto está diciendo el Señor que Él viene a traernos libertad, ¿sí? Empezamos a vivir una naturaleza. La libertad representa que ya no estoy sometido al yugo del pecado, ¿sí? Nosotros en nuestra carne quisimos, bueno, yo hablo personalmente, yo quise muchas veces dejar cosas que hacía que yo sabía que no estaban bien. Quería, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque el problema no era simplemente carnal, el problema era el espiritual. Entonces viene uno que tiene la autoridad espiritual, mi Cristo, y a través de él, que dice que viene a libertad a los cautivos, a través de él me da a mí esa bendición, esa fortaleza para yo poder ser libre de lo que no podía dejar. ¿Por qué? Porque la libertad no depende de mí, depende del Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona llega a los pies de Cristo, se rinde de verdad a los pies de Cristo, recibe un regalo, el Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor Jesucristo dice en Hechos de los Apóstoles 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra testigos es testimonio. ¿Cómo puedo yo ser testimonio? Honrando a Dios. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Me está diciendo mi Cristo a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo me lleva a vivir en la libertad de Cristo. Pero si yo estoy convirtiendo esa libertad en libertinaje, quiere decir que me está atrayendo el pecado, quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando en mí, ahí hay un problema. Quiere decir que de pronto está como la intención de yo querer saciar verdaderamente mis deseos o vivir una verdadera libertad, que es a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Y es que ahí tú me haces recordar, Jonathan, a los fariseos, ¿sí? ¿Los fariseos eran libres? No, no eran libres, porque convirtieron su libertad en religiosidad. Es que la libertad muchas veces se mira, el libertinaje, perdón, se mira muchas veces con el pecado del mundo, pero cuando yo altero el orden de Dios, es cuando yo quito la libertad es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo era libertad. Cuando yo quito los parámetros de Cristo, dejo de ser libre, porque me someto a un hombre, a mi yo, o al pecado, al mundo. ¿Quién cautivó a Lucifer? Su orgullo, el mismo. Su propio corazón, ¿cierto? Su propio corazón, sin darse cuenta, Lucifer lo cautivó, lo sometió. Él era libre. Porque todos los seres humanos que el Señor ha creado los ha hecho libres. Forma a Adán y a Eva y los deja libres. Ahí están. Disfruten, gocen, cuiden, multiplíquense, ¿sí? Pero un día, Eva, primero, el orden, y después Adán, dejan la libertad para someterse a la esclavitud de su propio corazón. Es decir, cuando yo dejo la libertad por volverme al libertinaje, cuando dejo los parámetros divinos y me someto a lo que yo pienso o a lo que otro piensa. Bueno, entonces estamos hablando como para ir aclarando puntos, que la libertad es que yo soy libre del yugo del pecado, ¿sí? Yo soy libre del yugo del pecado, pero, que era lo que tú me estás insistiendo desde un principio, yo creo que estás pensando, Pablo me contesta realmente bíblicamente cuál es la respuesta. Pues realmente la libertad la gente la distorsiona según su conveniencia. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo número 16, el apóstol escribe lo siguiente, y este texto me encanta porque lo escribe Pedro, un varón al cual el Señor lo confrontó, que dice, primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No sé si has visto un video en estos días donde unos pastores están diciendo que Dios les había mandado a ordenar a la iglesia y que reunían plata para comprarse iPhone los pastores. Ah, sí. Para mentira, ¿no? No, de verdad. Al principio yo me quedé pensando, esto es una recocha. ¿Esto decía? Sí, esto es primero una recocha. Esto es IA. Y después vamos a verlo y yo, esto es cierto. O sea, ya no tienen vergüenza. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo allí, no es que yo use la libertad para hacer lo que te lo voy a decir de la siguiente manera y espero que no lo tomen a mal, lo que me dé la gana, sí. A eso es lo que tú quieres llegar desde un principio, pues ya hemos llegado a ese punto. No uses la libertad que Cristo te ha dado para hacer lo que a ti te place, no lo hagas, porque estás alterando
la gloria que Dios te ha dado, es decir, dejas de ser siervo de Cristo. ¿Cómo se dan cuenta en el pasado que alguien era esclavo de otra persona? Que pronto tenía cadena y porque le obedecía también, ¿no? La obediencia total a alguien, ¿cierto? Realmente cuando hubo la esclavitud, la gente cree que la esclavitud solamente fue de los afros. No, la esclavitud, el pueblo de Israel fue esclavo y el pueblo de Israel no era afro. Entonces, cualquiera persona que vivía sometida a otro estaba bajo esclavitud. Es decir, se convertía en un siervo. Este es mi siervo, vendían los siervos. Pues Pedro está diciendo, yo soy siervo de Cristo. Y los siervos de Cristo tenemos una característica. Somos libres. ¿De qué? Del pecado. Para el Señor la fornicación es pecado. Para el Señor el adulterio es pecado. Para el Señor el matar es pecado. Ok, si para el Señor todo esto es pecado, entonces para mí tiene que ser pecado. Para el mundo no. No hemos llegado al punto de decir, no, sí, qué pena. Sí, ya llegamos al punto de decir que matar a un ser inocente en el vientre no es pecado. Yo estuve leyendo en la plataforma X es como un pelado por ahí de 24 años, que es revolucionario totalmente. Y decía que es el colmo los provida, que permitan que un ser indefenso, es que usan la manera como mostrar pues la lástima, nazca y venga a este mundo sin alguna extremidad o algo, que yo los odio, esa falta de amor que tienen. O sea, él está diciendo que es más amoroso tomar yo la decisión y matar a un ser que no se puede defender en el vientre. Jonathan, es que no sé si tú has visto un video de lo que es el aborto. Sí. Cómo es despedazar a un ser que está mirando cómo esconderse para que no lo agarre unas pinzas. O sea, eso es trágico, eso es horrible. Entonces, yo como cristiano, ¿cómo voy a validar la muerte? Si hablo de un Cristo de vida, ¿sí? Entonces, yo no puedo permitir en mi vida que esa libertad que mi Cristo me ha dado, la convierta yo en un punto de quiebre, que es lo que yo tengo que mirar en mi vida. Un punto de quiebre que me lleve a alterar toda la gloria de Dios. Lucifer no se dio cuenta el día que se apartó. El día que se apartó Lucifer de la gloria de Dios fue el día más desastroso para su vida. Pero cuando se dio cuenta, pues no creo que se hubiera dado cuenta porque todavía sigue queriéndole hacer la guerra a Dios. El ser humano cayó por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó cuando el hombre cayó? Dice el Señor, fueron destituidos. Y viene Cristo, Jonathan, y nos restituye lo que no merecíamos o lo que no merecemos. Nos restituye la gloria que ha sido dada por gracia, ¿sí? Por un regalo inmerecido. Y en esa gracia nos dice, ok, listo, estabas esclavo, eras siervo del pecado. Ahora eres libre y te conviertes en siervo de Cristo. Pero ser siervo de Cristo significa de que tú vas a vivir bajo la gloria y la bendición de la libertad de Dios. Así es. Yo creo que entonces deberíamos tener mucho cuidado porque estamos hablando de que no podemos usar esa libertad para hacer lo malo. Pero entonces, como yo le decía a usted al principio, muchas veces se le enseña a la gente que tal cosa no es mala. Entonces, obviamente sabemos que en la Biblia está muy, muy claro, pero entonces, ¿cómo podemos verdaderamente estar atentos para no dejarnos engañar de esa manera y que no nos vengan a decir que, por ejemplo, que esto es bueno cuando en realidad la Biblia dice otra cosa? Pues yo tengo que tener una facultad de parte de Dios que es el discernimiento. Yo ayer estaba viendo un video que me dejó triste, de un predicador que yo decía, hombre, pues este predicador predica la verdad bíblica y está hablando acerca del árbol de Navidad. Y decía que no era malo. Y como tú lo decías, para algunos es malo, para otros no es malo, pero es lo que tú acabas de decir en este momento. ¿Cómo yo sé que es malo y que es bueno, que no debo hacer y que no debo hacer? Pues la palabra de Dios es muy clara. Y si yo a través del Espíritu de Dios tengo el discernimiento para entender y conocer la voluntad de Dios, no voy a fallarle al Señor. Si tú no tienes la facultad para discernir, ¿para qué te engañas? No tienes al Espíritu de Dios. Si para ti es lo mismo, sí que no, es mentira. Es mentira, porque sí, no es lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente que tú sí seas y que tú no seas no. Pablo dice a los Corintios en su primera epístola, que le escribe a la iglesia de Corinto,
En el capítulo número 8, en el versículo número 9, lo siguiente. Pero mirad, que esta libertad vuestra, ¿qué? No venga a ser tropezadero ¿Para quién? para los débiles. Ok. Mira, Jonathan, yo sé que un ídolo, para mí, ya, hoy en día, yo sé que un ídolo es nada. Cuando yo era bebé espiritual, yo no podía ver un ídolo, no lo podía tocar porque decía que yo me había contaminado. Yo hoy en día veo un ídolo. Yo me acuerdo que yo entraba a o pasaba por una iglesia católica y yo pensaba que eran un poco de demonios ahí alrededor de las estatuas y todo eso. Que era lo que le enseñaban a uno, ¿no? Sí, claro. Eso es un enfoque espiritual que deberíamos de hablar un tema un día del reino de las tinieblas. Entonces yo voy, ya se volvió muy común que en cualquier almacén hayan esos ídolos. No sé si has visto que la Virgen, yo no sé qué, a veces me he recostado y lo toco y ya no se me da nada. Porque yo ya sé que eso no es nada. Pero es más, hay gente cristiana que compra arte, ¿sí? Y el arte más costoso, Jonathan, es el arte religioso. No sé si lo sabías. Es el arte religioso. Si tú vas al Vaticano, tú vas a ver la Capilla Sistina y te vas a dar cuenta que Miguel Ángel plasmó unos óleos extremadamente poderosos en la pintura. No digo en la idolatría, ¿no? Y otras clases de pintura, ¿sí? Y la gente que tiene mucha plata y muchos que son conocedores de Cristo compran ese arte y de pronto se llevan un ídolo de esos a su casa. Pero lo tienen, y quiero que me presten mucha atención en este punto, que es para entender que por qué unos sí hacen una cosa y otros no. Esa persona que ha comprado ese arte no ha puesto su esperanza en ese ídolo. Ahora, ese ídolo es algo donde la gente está relacionada y esclavizada a una maldad y algo claramente que está en contra de Dios. Pero cuando esa persona entiende que eso es simplemente un negocio para ella y lo trabaja como un negocio, listo. Pero Jonathan, si tú eres uno de esos multimillonarios que vas a comprar obras de arte y las vas a vender por millones de los millones, si tú sabes que en tu casa se convirtió, digamos que tu hermano acaba de convertirse a Cristo, es un bebé espiritual y te va a ver esa pintura religiosa de un ídolo en tu casa, ¿qué va a pensar tu hermano? Que es católico o algo así. No, ¿qué va a pensar? Que, oiga, si este dice que tiene a Cristo y tiene el ídolo, no entiendo. Sí. Entonces vas a hacer piedra. ¿Qué es lo que acabo de decir? Volvámonos a leer, porque aquí Pablo lo está explicando muy bien. Primera de Corintios 8:9. Pablo lo está explicando muy bien para que entendamos esto. Porque yo no puedo usar mi libertad, que dice, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero. ¿Para quiénes? Para los débiles. Hay gente en la iglesia que todavía no ha madurado. ¿Sí? Hay gente en la iglesia que no ha madurado. Entonces yo no puedo permitir que la libertad que yo tengo, que para mí un ídolo no es nada, yo haga que esta persona caiga por eso que para mí no es nada. Entonces, como lo hablamos ahorita de la carne, para mí la carne es deliciosa, pero si yo veo que un débil la carne de pronto es una ocasión de caer para él, pues no lo voy a comer. No es malo para mí, pero no voy a usar mi libertad como tropezadero. Pero no solamente llega hasta allí este punto, Jonathan. Miremos un ejemplo para que tú entiendas totalmente en el Evangelio de Lucas lo que es convertir la libertad de libertinaje. En el capítulo 15 de Lucas, en los versículos 11 al 13. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Tenía libertad? Sí. Tanta libertad tenía que el hombre, güey, le dijo al papá, dame los bienes que me corresponden. Por favor, no le correspondía nada, era una herencia, ¿ok? La herencia, o si quiere se da en vida o espera hasta que me muera. Listo, tenía una libertad. ¿Qué hizo con la libertad que tenía? La usó para perderse. Ok, o sea, él podía, listo, toma tu dinero, inviértelo. Pero él tomó su libertad, soy libre, puedo hacer lo que me dé la voluntad. Hizo lo que no debía y se perdió. La historia termina en una desgracia total para este hombre. ¿Qué pasa con una persona que usa su libertad como motivo para ser libertino o para traer de nuevo el pecado a su vida? Pues se va a perder. Simple y sencillo, una persona que no está en la libertad de Cristo está perdida completamente. Pastor, entonces,
más prácticamente cómo una persona se da cuenta que en realidad está viviendo en libertinaje y no en libertad. Terminamos entonces con la Biblia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado... Esclavo es del pecado. Jonathan, ya. O sea, ¿qué más voy a explicar yo ahí? Ya mi Cristo lo dijo. Si tú dices que eres libre, pero estás en el pecado, eres esclavo del pecado. No estás en Cristo. El apóstol Juan, en su primera epístola, dice: no se engañen. Aquel que vive en pecado no es de Dios, no es libre, no hace parte de la gloria de Dios. Voy a aclarar este punto antes de que tú cierres. Todos somos pecadores. No hay hombre que no peque. Pero cuando el Señor habla acerca de esto, es que hay gente que se recrea en el pecado y hay gente que está luchando en contra del pecado. El verdadero cristiano está luchando en contra del pecado. Sí, nos vamos a equivocar, pero no nos recreamos en él. Una persona que diga ser cristiana y se recrea en el mal y maquina el mal y planea hacer el mal, pues realmente puede hablar muchas cosas de Cristo, pero de Cristo no tiene nada. Así es. Entonces, la verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha regalado no es la que nos han enseñado de que es que soy libre para hacer lo que yo quiera y lo que a mí me plazca, sino que esa libertad es la libertad de poder tomar la decisión de seguir viviendo para Cristo y de someterme yo a la voluntad de Dios y de ser esclavo de Cristo en vez de ser esclavo del pecado. Hay algo que le aprendí a un predicador, Jonathan, que todo lo que yo haga en mi vida, primero, glorifique a Dios. Segundo, salve al perdido. Acuérdate que Pablo dijo que no sea piedra de tropiezo. Y tercero, me edifique. Si lo que yo hago en mi vida hace estas tres cosas, gloria a Dios. Estás en pos de la gloria de Dios. Si no, estás totalmente perdido. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado a este nuevo episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.